Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir cómo realizar esta morenita, esta muñequita de trapo o muñequita de tela, como ustedes le llamen. Son técnicas sencillas. Este se puede decir que es un proyecto para las personas que están aprendiendo muñecas como principiantes, por decirlo así. Son técnicas muy sencillas y espero que me acompañen hasta el final para que aprendan a realizarlas junto conmigo. Recuerda que si quieres apoyar mi trabajo y por supuesto el de Sam, regálanos tu me gusta, suscríbete gratis allí en el botón rojo si aún no lo has hecho, déjanos un comentario allí en la parte baja, también comparte, que eso nos ayuda la verdad un montón. Comenzamos un nuevo paso a paso aquí en su canal Arte en tus manos. Bienvenidos. Bueno amigos, y estos son la mayoría de materiales que necesitamos para realizar esta muñequita. Aquí tengo tela estampada en dacrón, vamos a necesitar piezas pequeñas o retazos si tienen. Esta es la misma tela piel de ángel, piel de durazno, pero es un color marrón como chocolate, entonces más o menos pueden comprar un cuarto, ¿sí? Si les venden un cuarto les alcanza, si no les venden eso, porque a veces en algunas tiendas lo mínimo que venden son 50 centímetros, medio metro, entonces pues la compran y hacen otras más. Y los correspondientes a los colores, también necesito fieltro, del que es suave, o pañolensi que también le llaman, para los zapatitos, una pieza de 50 centímetros por 25 que va a ser la del vestido. Igual les recuerdo, para las personas que de pronto nos ven hace tiempo o las nuevas, recuerden que siempre en la descripción les dejamos el enlace de los moldes y también la lista de materiales completa para que no se pierdan ningún detalle. Aquí lo que tengo les muestro para que de pronto se den una idea. Es lana escolar, esta es de 15 gramos, compré 3 para el pelo, si se van menos pues nos queda para otros proyectos, pero más no creo que se nos vaya a ir. Los moldes como tal, en cada uno yo les doy explicación, pero aquí están 2 para la cabeza, 2 para el cuerpo, 2 para las piernas, 4 porque son 2 brazos, 4 para los brazos porque son también 2 brazos. Para los zapatos son 2 piezas que serían la parte de atrás de los zapatos y 2 piezas para la parte de adelante de los zapatos. Igual como les digo, en los moldes yo siempre les dejo notas, cuántas piezas en total son, entonces no hay pierde. Y con esto comenzamos. Bueno, la puntada que voy a trabajar en este proyecto es puntada recta, continua, tipo máquina. Lo hago a mano para que vean que se puede hacer a mano, pero si tienen máquina también lo pueden hacer a máquina. ¿Listo? Voy a hacer costura por todo el contorno, dejo un espacio para luego rellenar la pieza, y esta puntada la voy a hacer en todas, o sea, en los brazos, en las piernas. Las piernas son las más grandes, los brazos son los más pequeños, e igual en la cabeza. Coso por todo el contorno, dejo espacio para luego dar vuelta a la pieza y rellenar. Lo mismo en los brazos, dejo un espacio para luego dar vuelta a la pieza y rellenar, e igual las piernas. Listo, la puntada es la misma en todas las piezas de este proyecto. Bueno, aquí ya está la pieza, les acerco para que se note un poco el trabajo. Miren, por aquí está la puntada, la hice en color blanco para que se notara un poquito más. Aquí sí ya después lo hice en verde para que vean que también eso mimetiza un poco la costura. Aquí dejé el espacio donde voy a dar luego vuelta a la pieza para cuando sea el momento de rellenar. Listo, pero quería mostrarles que a mano se hace. Listo, acá está al revés las costuras, y así ustedes también pueden hacerlo. Entonces ahora esto mismo que hice con el cuerpo lo voy a hacer con la cabeza, los brazos y las piernas. La misma puntada por todo el contorno, dejando el espacio para luego dar vuelta a la pieza y rellenar. Bueno, ya cosí todas las partes que corresponden a los brazos y las piernas, las dejo aquí a un lado, y ahora voy a trabajar la cabeza.
En la cabeza pueden ver que la parte superior es un poquito más angosta y la base, las mejillas, esta parte, por decirlo así, es más ancha. Donde voy a coser esta pieza va a ser en la parte baja, voy a dejar el espacio aproximadamente unos 3-4 centímetros y voy a hacer la misma puntada que he hecho durante todo el trabajo por todo este contorno. Puntada recta, continua, tipo máquina. Bueno, ya están todas las piezas. Aquí, por ejemplo, la de la cabeza, se las muestro cerca. Se cose por todo el contorno como les indiqué. Miren, a mano. Y ahora lo que voy a hacer es darle vuelta. Primero que todo, a todas estas piezas les doy vuelta y las relleno. El relleno depende de qué tan gordita o qué tan suave quieren que quede la muñeca. ¿Listo? Entonces ahí se los dejo a decisión de cada uno. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar los zapatos. Recuerden que saqué 2 piezas, por ejemplo, de esta, que es la parte trasera, y 2 piezas de estos, que son la parte delantera. Listo, las voy a calzar, les pongo alfileres y lo que voy a hacer es que por todo este contorno voy a coser para unir en puntada festón, puntada tipo de dragón o puntada tipo ojal. Es lo mismo, sino que en cada país le tienen un nombre diferente. Voy a coser aquí para unir y ya de decoración la parte de arriba, esto no se va a unir, sino que se va solamente a coser aquí, aquí y la parte de la decoración del centro del zapato. Listo, para unir solamente sería lo que conforma la U en ambos zapatos. Bueno, aquí introduzco el nudo entre las 2 telas porque este es el derecho y la puntada lo que va a hacer es de una vez decorar, pero igual si les queda dudas de las puntadas que realizo en el trabajo, aquí en la parte superior les dejo el enlace donde comparto un video donde enseño bien cómo se realiza cada una de las puntadas. Bueno, aquí están los zapatitos, como pueden ver los cosí por todo el contorno, miren cómo queda, ¿sí? Que con la misma puntada todo el trabajo del zapatito. También rellené las piezas, ¿sí? Como les dije, ahora rellené las piezas y ahora les voy a explicar cómo se sella. Solamente por ahora voy a sellar brazos, piernas y el cuerpo con la misma puntada, se le llama puntada invisible, ya la voy a hacer a continuación y les explico cómo se realiza. Voy a poner aquí a un lado y lo que hago es que introduzco la aguja y el hilo en uno de los lados y voy a empezar a hacer esta dinámica. Está abajo, lo pongo arriba, hacia la izquierda, abajo, hacia la izquierda, arriba, hacia la izquierda, abajo, hacia la izquierda. Se ala el hilo y así nos queda perfectamente sellado. Miren aquí, por ejemplo, miren que ni se nota, porque cuando queda sellado queda muy bien. Entonces les voy a mostrar para que vean cómo se hace. Si no lo notan mucho porque la tela después es oscura, recuerden el video que les dejo de las puntadas, allí se ve mucho más claro también. Aquí inicio, como les digo, introduzco que quede en la parte interna el nudo y empiezo a hacer arriba, luego hacia un lado, hacia el lado izquierdo, luego hago abajo hacia el lado izquierdo, de nuevo arriba, voy corriendo más o menos unos 2-3 milímetros, abajo, y así se hace todo el tiempo y ya luego se ala el hilo y él queda perfecto.
Bueno, ya sellé todas las piezas, por ejemplo aquí está la del cuerpo, ya los bracitos y las piernas están listas y ahora lo que voy a hacer es unir cabeza y cuerpo, listo, cabeza y cuerpo. En la cabeza dejé abierto fue en la parte baja, está bien llena, no es gorda, no, o sea que quede firme, listo, para que también tenga firmeza el cuerpo y cuando introduzcamos pues quede bien la pieza. Aquí como pueden ver rellené. Esta parte es durita, entonces a la hora de rellenar hay que rellenar bien esta sección. Si quieren que quede suave, pues la dejan suavecita, no hay problema. Y esto lo vamos a introducir así. Voy a aplicar un poquito de silicona aquí en la punta para que pegue con el algodón de relleno. Eso me va a servir como soporte, por decirlo así, y voy a empezar a coser el contorno. Voy a intentar hacer la puntada invisible, que fue la misma que les expliqué con el brazo, que es la que se hace para que no se vean mucho las costuras. Entonces les voy mostrando para que vayan viendo el proceso. Bueno, entonces así queda. Miren que no se nota, pues igual por el color no se les va a alcanzar como a ver mucho, pero igual la costura es muy bien hecha y se va a ver perfecto. Y miren que la cabeza queda firme. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer tanto con las piernas y con los brazos, perdón, y con las piernas es que voy a poner un puntito de silicona, lo pego y luego voy a hacer la misma puntada que hice con la cabeza en todo el contorno, tanto de los brazos como de las piernas. Bueno, entonces aquí quedan los brazos ya unidos al cuerpo. Algo que les debo aclarar es que yo utilizo la silicona, es como punto de apoyo. ¿Listo? Pego un poquito, espero que seque para poder luego coser muy bien. Si no quieres coser, sino solamente utilizar la silicona, entonces ya tienes que utilizar más cantidad. ¿Listo? Igual la silicona, o por lo menos la que yo utilizo, se calienta tanto que entra entre las fibras y no se suelta. Pero si de pronto quieres asegurarlo, siempre es mejor unas puntaditas. Ahora lo que voy a hacer aquí a continuación es poner las piernas con la misma técnica, por decirlo así. Voy a poner un poquito de silicona
en el extremo, lo pego, sostengo y coso alrededor. Si quieren pueden darle 2 vueltas, ¿no? O sea, coser una sola y luego la segunda para que quede mucho más firme. Bueno, así ya queda. Entonces les acerco un poco para que puedan observar. Lo cosí por todo el contorno 2 veces, listo, di vuelta y otra vez para que queden más firmes las piernas de la muñeca. Digamos que aquí ya tienen una muñeca básica. Ya en este punto pueden hacerle diferentes tipos, por ejemplo, de vestidos, o hacerle un short, o le hacen una batola, o hacen una falda como la que voy a hacer yo, o la dejan así, que así es muy básica también, para compartirla con las niñas, para que ellas puedan jugar y de pronto no se enreden con tantas cositas. Y ya lo dejo para que ustedes decidan cómo quieren hacerla. Ahora la voy a dejar a un lado y voy a trabajar la faldita. En esta falda, por ejemplo, al principio del video les dije que necesitaba una pieza de 50 centímetros por 25, pero para la falda es 50 centímetros por 15, ¿sí? No es 25, es 15. Ahí les hago la aclaración. Igual en las notas les dejaré la medida. ¿Qué voy a hacer por ahora? Voy a doblar así por la mitad y voy a hacer un dobladillo a este lado, listo, para que quede unida, y luego voy a hacer también unos dobladillos aquí en esta parte, en la parte superior y en la parte baja. En la parte superior es para ponerle ya sea un elástico o resorte o un cordón, ¿sí? Para que sujete, y acá pues para que se vea mejor terminado. También le voy a hacer un dobladillo. Si quieren pueden ponerle encajes, cintas, lo que ustedes quieran, o en vez de esta falda hacerle un tutú, como les enseñé a hacer en el unicornio, que les dejo también en esta parte superior el enlace para que aprendan a hacer el unicornio y el tutú, si quieren aprender a hacer tutús para muñecos. Entonces aquí puntada recta, continua, tipo máquina. Después de hacer esta, entonces ya saben, los dobladillos en la parte baja y en la parte superior. Bueno, aquí hice la costura para unir la pieza, ¿sí? Para que quedara como una sola, miren, así queda. Y ahora entonces voy a hacer el dobladillo de la parte superior donde voy a poner el elástico, ¿listo? Entonces esta parte ya va a quedar como si fuera el centro de la falda. Y aquí lo que voy a hacer es doblar aproximadamente 2 centímetros y voy a coser en la parte baja para dejar el espacio donde se va a introducir el elástico. Aquí en esta parte tampoco voy a coser por ahora, porque por allí es donde lo voy a introducir. Si sello totalmente, entonces luego me tocaría hacer un corte para poder introducir el elástico. Entonces lo que hago mejor es dejar desde el principio un espacio por donde introducirlo. Y por ahora entonces voy a coser. Lo mismo hago en la parte baja, pero en la parte baja sí no tengo que dejar espacios para introducir nada, porque es la faldita ya como tal. Bueno, entonces aquí pueden ver el dobladillo superior, que es por donde voy a introducir el elástico. El inferior, ¿sí? Que quedó más pequeño, se ve más delicado, porque acá es por donde voy a introducir, pues como les digo, el elástico. Aquí tengo uno, se le dice la medida que tiene, el ancho de este elástico es de 1 centímetro. También estoy utilizando una aguja plástica, sí, como herramienta para que sea mucho más fácil introducirlo. Si no tienen la aguja plástica, pueden utilizar un ganchito con los que también creo que les dicen imperdible, pero el grande, con el que antes lo utilizaban para sujetar los pañales de bebé. Entonces ese es ideal
para hacer también este trabajo. Aquí voy a anudar para que no se vaya a soltar cuando empiece a trabajarlo. Aquí recuerden que les dije que se dejaba un espacio para poder introducir el elástico, entonces por aquí lo voy a hacer, doy la vuelta por todo el contorno, sujeto y listo. Entonces aquí voy a hacer el trabajo. Bueno, así quedó la faldita. Si ustedes quieren pueden hacerla de otro color para hacer contraste con la base del cuerpo de la muñeca, pero yo lo puse así, me parece que se ve bien, lo pongo y listo. Bueno, entonces así queda la faldita. Ustedes si quieren le pueden poner un listón, una cinta para que quede muy bonita, encaje en esta zona. Todo lo dejo también ya para que ustedes pongan y personalicen su muñeca. Le voy a poner los zapatitos, ¿sí? Abro bien, introduzco y ya quedan ubicados. Ahora voy a empezar a trabajar el pelo. Tengan listas entonces sus madejas de hilo, una pieza. Yo me voy a ayudar con una tabla de corte para enseñarles la técnica del pelo. Listo, entonces mientras tanto ponemos los zapatitos y ya nos va quedando la base de la muñeca y ya lo que nos falta se puede decir que es pelo y cara. Bueno, a continuación entonces voy a hacer el pelo, ¿sí? Listo, voy a hacer el peinado de mi muñeca y voy a utilizar esta herramienta. No es necesaria esta en específico, pueden utilizar un cartón o un acrílico o lo que tengan, que la distancia sea de un lado a otro de 33.5. Listo, 33.5, y lo que voy a hacer es envolver esta lana, o si ustedes tienen hilo, crochet o el material que ustedes vayan a utilizar para el pelo, lo que voy a hacer es enrollar aproximadamente unas 60 vueltas. Si no me alcanza la lana y son 50, pues no importa, esa es la cantidad que voy a usar, y ese es el trabajo que puedo hacer en este momento para el pelo de la muñeca. Entonces la voy a dejar a un lado, pongo todas mis herramientas a un lado y lo que voy a empezar entonces es a envolver. Bueno, con una madeja di 32 vueltas, entonces voy a hacer con la otra lo que me falta, o sea que me va a quedar una nuevecita. ¿Listo? La tensión, sí hubo tensión, listo, o sea cuando iba dando la vuelta se tensionaba un poquito la lana, la dejé así tensionada, listo, para que sepan que no quedó flojita, sino que quedó tensionada. Aquí igual en el video se puede ver. Entonces voy a hacer este también. Bueno, ya lo envolví en toda la tabla. En última sí decidí poner las 3 madejas de lana porque yo quiero que quede peludita, o sea que quede bien bonita la muñeca. Entonces no me voy a poner a ahorrar, por decir así, lana para que quede más bonita. No queda bonita si se le invierte bien lo de la lana. Entonces miren, ahora tomé una pieza de la misma que había de la lana y en la parte superior lo voy a sujetar. Listo, miren, aquí tomo la lana y en la parte superior la sujeto lo que más pueda, y que quede centrado también lo que más se pueda. Entonces aquí lo anudo y en el otro extremo, ahora les muestro igual, lo voy a cortar, pero aquí voy a anudar lo que más pueda, anudarlo para que me quede centrado. Bueno, entonces busco el centro como les mostré ahorita, anudé bien lo que mejor se pueda y ahora voy a empezar como a peinarlo con mis dedos
y ponerlo como que quede más parejo. Igual ahorita vamos a ir ubicando la cabeza de la muñeca. Entonces así, es como si dividiera esto en realidad en 3 partes. Me queda una parte así hacia arriba y otra va a quedar hacia los lados, así, más o menos así, ubicando que queden hacia arriba. Y vamos a traer la muñeca. Miren que la muñeca se puede decir que queda este nudo va a quedar en la parte de atrás del cuello, ¿sí? En la parte de atrás, entre la cabeza y como la nuca, por decirlo así. Aquí les muestro para que se vea bien. Vamos a pegarlo aquí. Entonces aquí es donde lo voy a ubicar, así. Lo que pasa es que como está oscurita y la luz pues no se nota mucho, bueno, pero entonces para que se den una idea, luego voy a aplicar silicona en este lado y pego el pelo hacia arriba. Luego pego silicona, aplico silicona a este lado y el pelo lo llevo hacia arriba. Y luego lo que dejé atrás, la tercera parte, las voy a unir también con una pieza de lana. Podemos cortarle un pedacito o si nos quedó de otra, o bueno, aquí lo voy a poner, esta otra. Lo que pasa es que la técnica del pelo, de pronto por lo oscurito que se ve la lana, ¿sí? Entonces eso nos va a permitir de pronto que se aprecie súper bien, pero yo poco a poco les voy mostrando para que se den una idea. Aquí está entonces el pelo, estírenlo muy bien. Acá también, estírenlo muy bien. Procuren que se vean 3 partes como iguales. Este aquí también. Pongámoslo bien, bien, bien hacia arriba. Y voy a aplicar la silicona, de este lado. Voy a aplicar la silicona para pegarlo entonces en la parte de atrás, así. Bueno, ahí ya está pegando, entonces estoy sosteniendo solamente para que no se me vaya a despeinar todo el pelo. Este ya lo tengo así, lo voy estirando y miro dónde lo voy a ubicar. Listo, voy mirando así, miro dónde lo voy a ubicar. Y sosteniendo voy a levantarlo para que ustedes puedan verlo. Bueno, lo voy a dejar caer porque ya pegó. Entonces aquí voy a aplicar silicona. En esta parte voy a aplicar silicona, luego de nuevo estiro y empiezo a pegar. Listo, estiro y empiezo a pegar, pero aplico buena silicona. Bueno, aquí sigo sosteniendo un poquito, pero voy a hacer el mismo proceso en el otro lado de la cabeza. Aplico bastante silicona y llevo la lana hacia arriba. Bueno, aquí les tapo un poquito, pero igual. Todo esto se va mejorando, por decir así. Ya luego cuando sujete podemos arreglar las lanitas, no se preocupen por eso. Sigo sosteniendo acá en la parte de arriba y ahora lo que voy a pegar es la parte de atrás. Miren que todas las lanas calzan perfectos. Les voy a acercar para que lo miren bien. Miren, aquí voy a aplicar la silicona y el pelo que tenía entre las 3 partes, el del centro, es el que voy a pegar aquí. Luego lo sujeto todo con mis manos un ratito y luego con la otra pieza de lana ajusto la colita. ¿Listo? Bueno, ahora que ya pegó, entonces puedo acomodar para que queden las piezas pues bien, la lana quede bien bonita también. Y ahora sí, la llevo de nuevo al frente. Cuando les pase como a mí, que la silicona, como pueden ver aquí, me mancha, ahora le ponen un poquito de calor del secador, o no la plancha, sino de secador, calor, o de pronto un poquito de fuego, pero teniendo mucho cuidado con acercarlo demasiado y que se les prenda. Yo recomiendo el secador, ponen un poquito de secador y él se le quita
se le quita la mancha de la silicona, el color como blancuzco se quita. Entonces bueno, aquí ya tengo entonces las lanitas todas ubicadas en la parte de atrás. Bien, y ahora entonces con la lanita que les dije ahora voy a anudar. Bueno, entonces así queda. Y ahora en la parte superior voy a emparejar un poquito. No es pasar la tijera como si estuviéramos cortando la tela recta, ¿no? Es como para darle como corte. Entonces, por ejemplo, las lanas que se ven como muy salidas, esas las podemos emparejar un poquito. Entonces por aquí y le damos corte. Espérense, me ubico bien, eso. Lo voy a poner así para ubicarme bien. Y miren, son como todos estos que se ven sobresalidos como muy feitos los que se van a organizar, pero solamente un poquito. Bueno, así ya queda. Lo que pasa es que como tengo la cámara hacia arriba, pero les voy a mostrar. Espérense, verá, les organizo un poquito el pelo para que se den una idea de cómo queda. O sea, queda así, con este estilo de peinado. ¿Listo? Queda como con una coleta en la parte superior y se va hacia los lados y les queda hermoso. Pueden poner un moño aquí y eso realza todavía más el peinado de la muñeca. También, si quisieran, pueden ponerle shakiras aquí alrededor, en algunos trenzar, y también les va a quedar hermoso. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar entonces la expresión del rostro. Bueno, así está quedando. Ahora lo que hice fue elegí unos ojitos 3D para ponerle como ojitos. Ya en otros videos les he enseñado a pintar, utilizar botones, cascaritas, o sea, varias cosas para hacer las expresiones del rostro. En esta ocasión voy a utilizar los ojitos 3D y para la nariz y la boca voy a utilizar pintura acrílica. Ojalá les recomiendo que sea mejor para tela. En este caso es coralina, con un pincel también. Por aquí tengo el bolígrafo termoborrable con el que voy a trazar la línea por donde voy a pintar luego. Si no quieren con pintura, también con marcadores permanentes de punta fina en color rojo, les realza mucho. Y esta es una plantillita que yo hice para las expresiones de la sonrisa. Se las dejo también en los moldes. Listo, ya se las he compartido muchas veces. Creo que ustedes ya se familiarizan con ella. Bueno, si nos visitas por primera vez, esta es una plantillita que dejo junto con los moldes del cuerpo y todo para que te guíes y puedas hacer una sonrisa de pronto mejor. Yo lo que hago es que tomo el cartón, hago una U y entonces calzo para ver si les queda bien o no a mis muñecos. Ya tú también puedes hacer los tuyos. Voy a pegar entonces con silicona caliente aquí donde voy a poner los ojitos de la muñeca y siguen viendo lo que ya les acabo de explicar. Bueno, así va quedando. Miren cómo queda. Le pueden poner también unas pequitas. Si quieren le ponen unas pequitas. La voy a dejar aquí a un lado mientras hago un moñito para decorarle un poco el pelo. Listo, entonces aquí tengo esta pieza de 6 centímetros por 4.5 y una pieza también de 5 milímetros, perdón, de ancho por 4.5 de largo. Es un moño muy sencillo.
ya se los había enseñado en Arte Maníacos, pero aquí lo repito. Entonces en el centro voy a poner un punto de silicona y allí lo voy a doblar. Listo, tenemos que esperar a que seque bien, es importante, y luego el extremo lo llevo de nuevo al centro y el que está abajo también lo llevo de nuevo al centro. Ahora que ya ha secado, entonces pongo la pieza, la tirita, la pongo en toda la mitad, miren así, y también pongo silicona y listo. Bueno, así queda entonces el moño, muy sencillito como pudieron verlo. Le pongo silicona y lo pego aquí en la parte superior del pelo. Bueno, entonces le puse también un poquito de rubor, miren cómo queda la muñeca. Entonces espero que todas las ideas, las técnicas que les compartí el día de hoy sea de mucha ayuda. La voy a poner así como de ladito para que puedan verla completa. Igual recuerden que al final les dejo las fotos para que vean cómo quedó, por decir así, exhibida la muñequita. Miren, en la parte de abajo es como si tuviera su short, que no lo es, porque ya vieron cómo lo hice, los zapatos, el moño, sí, todas las técnicas, el pelo. Esta es la primera vez que hago ese tipo de pelo, pero si quieren hacer otros, recuerden que todo lo encuentran en nuestro canal Arte en tus Manos. Buscan así, muñecas Arte en tus Manos, y les salen todas las muñecas que hemos compartido, aproximadamente creo que son como 25. Esta es una más para todas las que quiero crear para ustedes. Recuerden que está también Tomasita, por aquí les dejo la foto para que la vean y también el enlace de ella para que visiten ese video que tiene otras técnicas muy diferentes a las que les acabo de compartir. Recuerda que si ha sido de ayuda en nuestro trabajo, regálame tu me gusta, suscríbete totalmente gratis allí en el botón rojo, déjanos tu comentario y comparte que eso nos ayuda muchísimo y podemos seguir compartiendo ideas y proyectos de calidad. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!